profesor de filosofía, licenciado en Geografía e Historia Contemporánea y máster en Filosofía Teórica y Práctica por la UNED. Ensayista y poeta, ha recibido varios premios nacionales e internacionales, entre los que podemos citar Berkeley, el empirista ingenioso; España, la ilustración pendiente, la educación que sueña el país; La ética del presente y otras razones para la esperanza y el poemario. Daniel, la herida hecha luz. Es columnista del diario La Rioja y colaborador en diferentes revistas. Hoy Luis Alfonso Iglesias profundizará en la obra Manuel Bartolomé Cosío, El arte de educar. Pedagogo e historiador del arte, Bartolomé Cosío fue una figura clave de la pedagogía moderna en España, vinculado al proyecto de la Institución Libre de Enseñanza. Fue el primer catedrático de Pedagogía Superior, director del Museo Pedagógico Nacional y presidente del Patronato de Misiones Pedagógicas. Un ambicioso proyecto, de solidaridad cultural en la Segunda República, que se propuso acercar la cultura y educación a las zonas rurales más atrasadas del país, donde el analfabetismo era muy alto. Luis Alfonso, pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias también por el enorme trabajo de investigación que llevas a cabo y por acercarnos a la vida y obra de esta extraordinaria persona a la que, entre otras muchas cosas, debemos que ya en 1896 reivindicara que las maestras y los maestros tuviesen el mismo salario. La justicia es por justicia y por no seguir consagrando la inferioridad de la mujer, según él mismo argumentó. Así que muchas gracias y puedes continuar. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, María José. Decía Cicerón que la gratitud no solo era la mejor de las virtudes, sino que era la virtud que engendraba las demás. Así que yo quiero ser virtuoso y me gustaría dar las gracias. Si tuviese que dar las gracias a todos los que han hecho posible este proyecto, que lleva ya un año moviéndose por España, me pasaría como Almodóvar cuando enumeró las vírgenes y no acababa, ¿no? Así que, por supuesto, gracias a Jesús, gracias a la Fundación, gracias a la Escuela Social, gracias especiales a mis queridos anfitriones de hoy, Javier, Mariano y Miquel, y bueno, pues me encuentro con amigas que hacía tiempo que no veía. Bueno, venimos a compartir un libro, pero venimos a hablar de educación. Mirad, este libro tiene 3 dedicatorias. 3 dedicatorias que yo creo que indican perfectamente cuál es el sentido del libro, ¿no? La primera es a mi maestro Emilio Lledó, un joven de 98 años, que decía que enseñar consiste en ayudar a los alumnos a mirar una naranja. Nunca había escuchado una definición tan bella de lo que es la educación. También a las maestras y a los maestros del mundo, sobre todo a las maestras, siempre las más perjudicadas, las más dañadas y siempre las más veneradas, ¿no? Mirad, comentan que en la India, cuando una mujer aprende a leer y a escribir, su esperanza de vida sube 10 años y la de sus hijos también. Yo estuve de cooperante en algunos sitios, entre otros El Salvador, en una zona bastante complicada, donde había muerto un niño de 15 años, ya no era un niño, porque no sabía leer y escribir y no leyó algo así como agua no potable o campo minado. Así que el hecho de la educación, del aprender a leer y escribir, es muy importante. Y finalmente va dedicado a un niño palestino. En el 2014 yo estaba viendo el telediario y vi una escena que me resultó conmovedora. Un avión de combate israelí había ordenado desalojar una escuela para acabar con ella.
Los niños iban saliendo en fila india mientras el avión esperaba. Y a la salida, un niño se paró y le enseñó su libro al avión. Me pareció un acto de dignidad y de lo que significa la cultura, la educación frente a la barbarie. Así que veníamos a hablar de la educación. Los griegos, claro, yo soy de filosofía y la cabra tira al monte, en este caso el cabrón, y tenía que citar a algún griego, en este caso a Platón. ¿No? Platón tiene unas palabras muy bonitas para decir lo que importaba la educación. Y decía, procurar no arriesgar ni poner en peligro la educación, le llamaba lo más preciado, dice, porque es más importante que la comida y la bebida. Dice, porque si compras comida o bebida y llegas a casa y la comida o la bebida está en mal estado, puedes volver a la tienda y devolver la comida. Pero las enseñanzas no se pueden devolver una vez que las has metido en la cabeza de alguien. No pueden transportarse a otro recipiente. Esas enseñanzas llaman con esa persona para bien o para mal, para toda la vida. Me parece que hay que, en estos momentos, y además veo a gente joven, darnos cuenta de que la educación hay que volver a llamarlo, como los griegos, lo más preciado, y acordarse de aquellos que no pudieron tenerla. Yo soy de la cuenca minera asturiana, nieto, sobrino, hijo de mineros. No pudieron ir a la escuela, mi hermana y yo fuimos la primera generación que no solo fue a la escuela, hizo el bachillerato y pudo ir a la universidad. Y no debemos olvidar que nosotros pudimos porque otros no pudieron. Otros tuvieron que ir muy jóvenes a trabajar. Mi abuelo entró con 10 años, mi padre con 13 años ya estaba en la mina. Recordaros la palabra guaje, que viene de washer, que es el que lava el carbón, el que busca el carbón, porque los guajes cabían en sitios donde no cabían los mayores y ahí se extraía el carbón más preciado. Así que quiero hablar de la educación y quiero acordarme de ellos, pero de ellos como símbolo. Todos nos acordamos de abuelos, de padres, de tíos que tuvieron que estar con el ganado, que tuvieron que irse a la mar, que tuvieron que ir a la mina, que tuvieron que trabajar. Es muy importante porque lo que venimos aquí a darnos cuenta es de que ha costado mucho tener una educación obligatoria. Y cuidado porque puede costar muy poco perderla. Yo he estado en países donde los niños van por la calle esnifando pegamento o robando o lo que puedan. Aquí, afortunadamente, la educación es secundaria obligatoria. Si a la edad determinada no estás en la escuela, la policía o quien corresponda te cogerá y te llevará a donde tienes que estar, que es en un instituto o en un colegio, ¿no? Y por supuesto, especial homenaje a las mujeres que también tenían que trabajar doblemente, ¿no? Por lo tanto, venimos a hablar de lo que Nelson Mandela, que lo sabía bien, decía que era el arma más poderosa para transformar el mundo, porque la educación era el medio a través del cual la hija de un campesino puede llegar a ser médico. Y quiero acabar con esta reflexión de introducción con un estudio que vi hace un mes de un instituto británico recordándonos una cuestión muy importante. En estos momentos en el mundo, democracias plenas, solo hay un 8%. Los países más poderosos, China, Rusia e incluso Estados Unidos, no son democracias plenas. Democracias deficientes, es decir, democracias que tienen mucho que mejorar, hay un 31%. O sea, el 38% más o menos, 39% del mundo son sistemas democráticos. La educación y la democracia tienen mucho que ver. Un sistema democrático es el que te garantiza que un niño tenga derecho a la educación, un niño o un adulto. Cuidado con esto. Se calcula, y añado otra variable, que dentro de 10 años en Madrid habrá más universidades privadas que públicas. No sé quién tiene 40 o 50.000 euros para pagarse una matrícula. Estamos entrando en el negocio de la educación, algo que la Institución Libre de Enseñanza, de la cual se cumplen 150 años, venía a predicar exactamente lo contrario. Así que, como obra está pintada en la Universidad de la Formación del Profesorado de Oviedo, la educación puede que no cambie el mundo, pero cambian las personas que algún día cambiaremos el mundo. Eso
es como la poesía, ¿no? La poesía no salva al mundo, pero a veces nos salva del mundo, y eso es muy importante. Bueno, Manuel Bartolomé Cosío es una figura absolutamente fascinante, y este libro lo que pretende es darla a conocer. Fue el hijo de Fiener de los Ríos, no el hijo natural, pero sí el hijo intelectual, y fue el fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Fue el primer catedrático de pedagogía que hubo en España. Fue el fundador del Museo Pedagógico. Fue el catedrático de teoría del arte. Fue el fundador de las misiones pedagógicas. Fue el descubridor del Greco. Pero sobre todo fue un hombre de consenso. Fue en torno al cual subieron las figuras más intelectuales del principio del siglo. Tuvo como alumnos a Machado, íntimo amigo de Sorolla, como veremos, Miguel Hernández. Fue el que creó la residencia de estudiantes, la Junta para Ampliación de Estudios, la Fundación Serra Palmí, todo eso lo veremos. Pero fijaros, despertó tanto consenso que cuando llega a la República le van a llamar para ser presidente de la República. Y él dice, estaba recuperándose de una caída que había tenido en un hospital y dice, no puedo. Y aceptó las misiones pedagógicas, ¿no? Y además dijo, no puedo, pero hay un chico por ahí con el que hablo mucho, que tiene bastante futuro. Se llama Manuel Azaña, preguntad por él. Bueno, todo esto lo vamos a ver, pero quiero empezar por hablar del arte, ¿no? Manuel Bartolomé Cosío tuvo un íntimo amigo que se llamaba Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla vivía enfrente de la Institución Libre de Enseñanza y compró un palacete para pintar y poder estar con sus amigos, en este caso con su amigo. Y lo pintó muchas veces. Este es el cuadro más conocido, que es el cuadro de La Portada, ¿no? Y este cuadro que pinta en 1908 tiene que ver con el anterior que había pintado en 1905. Sorolla pinta a Manuel Bartolomé Cosío y un rico americano se enamora de ese cuadro. Y Sorolla no tiene más remedio que vendérselo. Pero le dice, no te preocupes, Manuel, que te voy a hacer otro. Y le hace uno en el que veis que al fondo está la figura del caballero de la mano en el pecho como homenaje al Greco. Bueno, yo pensé que estos eran los cuadros que había pintado, pero leyendo las memorias de la hija de Manuel Bartolomé Cosío, de Natalia Cosío, dice aquí que había un cuadro que Sorolla dejó inacabado sobre su padre. Y efectivamente lo había. Lo pintó también un pintor lituano. Y es este cuadro. Y este cuadro es estupendo. Este cuadro lo encarga la Fundación del Greco, porque el señor que está de pie, el marqués de Vega Inclán, fundador de los paradores de turismo, es más, el primer parador que funda es el parador de Gredos y se lleva con él a Cosío para que Cosío elija la zona, ya que era bastante especializado en esas cosas. Es el que conmemora una visita que hizo Alfonso XIII a esa fundación. Sorolla le dice a Cosío, te voy a sacar el cuadro, y dice Cosío, que se te ocurra, Giner es muy antimonárquico, acuérdate que no ha dejado entrar a Alfonso XIII aquí en la institución. Dice, no te preocupes, te voy a sacar que parezca casi que no estés. Y entonces está el rey Alfonso XIII mirando en diagonal, Cosío, aquí en la esquinita, como podéis ver, mirando hacia otro lado, un señor que está detrás del marqués de Vega Inclán, que es autorretrato de Sorolla, y el señor que está con la palma en su mano se parece mucho a su querido amigo Benito Pérez Galdós. Bueno, esta genialidad de Sorolla me hace mucha gracia porque Sorolla, que pintó muchísimos cuadros, se puede hacer una historia de España con los cuadros de Sorolla, ¿no? Sorolla era el pintor de la luz y Cosío era el pintor de la luz a través de la educación. Cosío decía que la vida era una obra de arte que debíamos de pintar con el pincel de la educación. Y por tanto la educación también era una obra de arte en la cual nosotros deberíamos de ser nuestros propios artistas. Es una idea ya de su sentido de lo que puede ser la educación. Cuidado, cuando hablo de educación no me refiero a la educación reglada solo. Estamos educándonos desde que nacemos hasta que morimos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque Cosío fue el que impulsó las universidades populares, las extensiones universitarias y, por supuesto, las escuelas de formación profesional, como vamos a ver. Bueno, Sorolla también pintó este cuadro dedicado a Giner, se lo regaló a Cosío,
y arriba pone en rojo a mi querido amigo Cossío cuando murió Giner de los Ríos. Insisto, el otro fundador de la institución de la que este año se cumplen 150 años. Esta carta de Manuel Bartolomé Cossío a Sorolla le dice: calcule usted, mi querido Sorolla, la emoción que he sentido cuando usted me envía este cuadro. Yo no estaba en casa, llego y me encuentro con él. El cuadro de Giner, de mi querido maestro Giner, llamado Padre, y que realmente expresa el espíritu de la persona que está ahí pintada. Aquí está Sorolla, que le escribe Cossío, ¿no?, cuando le da el pésame por la muerte de Giner, y está Sorolla en Nueva York. Bueno, y hay otro cuadro que es El fusilamiento de Torrijos, no sé si lo conocéis, es un cuadro muy conocido, de Antonio Gisbert. Bueno, pues ahí está el bisabuelo de Cossío. El que le coge la mano a Torrijos es bisabuelo de Cossío, Manuel Flores Calderón, un liberal que muere fusilado en las playas de Málaga por haber sido, bueno, sabéis que Torrijos fue ministro durante el trienio liberal, por pertenecer a la tradición liberal. Es decir, que un bisabuelo de Cossío ya formaba parte de esa tradición liberal. Y esto es un cuadro que me pintó un amigo de Logroño, que se titula La Pez Sorolla, y este cuadro tiene una virtualidad maravillosa. Este cuadro es tiza sobre pizarra. Solo utiliza los instrumentos de los maestros, ¿no?, la tiza y la pizarra. Y con él ha homenajeado, digamos, todo empieza con Sorolla y acaba con Miguel García Armentia, un pintor de mucha proyección y al cual le agradezco haberlo hecho. Bueno, ¿qué dejó escrito Cossío, no? Cossío escribió poco, a él le gustaba mucho hablar, dialogar, era muy socrático, pero Cossío fue llamado a participar en los sistemas educativos europeos. En 1883 le encargan un informe sobre la situación de la instrucción pública en Bélgica. Este es el informe, pero quiero leer sus últimas palabras por si os suena de algo. Dice: sería un crimen de los partidos políticos más importantes, católicos y liberales, que no os pusieseis de acuerdo en buscar como base común un pacto educativo que impulsase el desarrollo del país más allá de vuestros intereses políticos, porque la enseñanza y la educación de la niñez depende el porvenir de la patria. Esto está escrito en 1883, la necesidad de un pacto educativo. Cossío fue el primero que dijo que la educación tenía que tener un pacto nacional educativo que estuviese por encima de los avatares de las circunstancias políticas. En 1905 da una conferencia donde establece el primer libro de pedagogía prácticamente que existe en España, titulado El maestro, la escuela y el material de enseñanza. Y también escribió libros sobre el Greco, fue el que descubrió la figura del Greco, y este libro sobre el puntero del conde de Ordaz. Su sobrina nieta, Ana María de Cossío, descubrió en el año 1985 un libro titulado Aproximación de la pintura española, y lo publicó Acal. Fue Cossío el primero que escribió un libro sobre la historia de la pintura en España, y hay un libro que os sonará a todos, el Summa Artis. El Summa Artis, cuando había que ir a las escuelas de arte, cuando estudiabas arte y tenías que esperar cola en la biblioteca porque no había internet para ver las láminas, pues el libro Summa Artis está escrito por Pijón y Cossío. ¿Qué hechos importantes fueron trascendentales en la vida de Cossío? Bueno, en 1913 sucede algo muy interesante, y es que le piden al rey que lo reciba porque quieren pedirle a Alfonso XIII que por favor inviertan en educación y en cultura en España. Dice: ¿quiénes vamos? Giner dice: yo al rey no lo voy a ver, a mí no lo vais a ver ahí. Y entonces fueron Santiago Ramón y Cajal, que será el primer responsable vitalicio de la Junta de Ampliación de Estudios, aquellos que mandaban becarios a Europa a estudiar porque se lo pide Cossío, Umersindo de Azcárate y Manuel Bartolomé Cossío. Cuenta Natalia que cuando su padre iba a visitar al rey, salió todo trajeteado con corbata negra. Ella venía de una pastelería y se encontró con su padre y dijo: papá, ¿a dónde vas? Y él le dijo: voy a un funeral, hija mía, a un funeral. Bueno, el rey lo recibió y él a veces lo tituló Los republicanos en palacio.
Aquí está la revista Blanco y Negro, junto en el que Cossío, Ramón y Cajal pues le plantean al rey la necesidad de abordar el problema de un país que presentaba unas tasas de analfabetismo que superaban el 50%. El 75% en las zonas rurales, como vamos a ver. De abordar la educación de una vez por todas. Y es ahí donde Cossío va cobrando importancia, y aquí está donde le proponen para presidente de la República. Él dice que no quiere, pero participa en las elecciones del 31, elecciones que se presentan de manera independiente por la coalición republicano-socialista. Y se enfrenta por el escaño a José Antonio Primo de Rivera. Cossío dobla en votos a José Antonio Primo de Rivera. Y José Antonio Primo de Rivera le manda una carta de agradecimiento diciéndole que ha sido un honor competir con él y que, bueno, que entiende la magnitud de su figura. Cuando hasta eres consensuado con un falangista, pues algo tienes, ¿no? Esto es el año 31, Cossío va a morir en el año 35, y en el año 33 es nombrado, perdón, 34, no, primer ciudadano honor de la República. Solo hay dos ciudadanos honor de la República, Miguel de Unamuno y Manuel Bartolomé Cossío. Miguel de Unamuno, que era otro que iba por institución libre de enseñanza. Natalia Cossío cuenta como siendo una niña, bajaba las escaleras y encontraba a Unamuno esperando que lo recibiese su padre, porque le había traído los chorizos de Salamanca, y que le contaba cosas como las siguientes, que me pega mucho de Unamuno. Le decía, ¿ves estos cuellos de camisa tan redondos? Sí. ¿Sabes por qué los llevo así? No, para fastidiar a mi sastre. Eso decía Unamuno, eso cuenta ella, ¿no? Y entonces me pega muchísimo. Esta es una delicia de librito. Ella nunca escribió nada, lo escribió antes de morirse, es una conferencia que da en el Ateneo. Y para adelantaros algo, porque quiero que entendáis lo cual era el espíritu de la institución libre de enseñanza, y ya que me os he hablado de la coeducación, cuenta ella que cuando era una cría iba mucho a las conferencias y a los conciertos del Teatro Real con su abuelo, con Ginés de los Ríos, lo llamaba abuelo, porque vivían en la casa todos juntos. Vivía Ricardo Rubio y su familia, vivía Manuel Bartolomé Cossío y su familia, y vivía Ginés de los Ríos, que no tenía familia. Y entonces cuenta ella que iban a las conferencias y era cuando empezaban a proyectarse ya, y Ginés no lo soportaba y le decía, niña, cuando acabe el eclipse, despiértame. Bueno, un día viniendo de una conferencia, en este caso viniendo de un concierto, cuenta ella, lo voy a leer porque es que me parece muy emocionante. Una noche, al volver de uno de los conciertos en el Real, mi abuelo se quedó, como tantas veces hacía, detrás de mí. Yo me volví y le pregunté, ¿pero por qué te quedas atrás? Mi abuelo, Ginés de los Ríos, me respondió, porque me gusta verte andar. Andas como una mujer libre. Si hubiese que poner un rótulo así de gigante en lo que significó la institución libre de enseñanza, sería andas como una mujer libre. Andar como una mujer libre es el sentido de la educación, de la tolerancia y, por supuesto, de la educación y de la igualdad. Los herederos de Cossío, Ana María Arias de Cossío, a la cual agradezco mucho su generosidad, publicaron las cartas en un tocho muy grande, pero yo tuve el honor de estar en la Fundación Sierra Cornell de León, de las cuales luego os hablaré, que tenían otras cartas, y ahí me encontré con esta a la que hacías alusión. Mirad, cuando se intentan formar las primeras escuelas de formación profesional en España, dirige el proyecto Cossío, ya veremos más adelante por qué, y los responsables de León le mandan una carta y le dicen, señor Cossío, ¿cuánto le pagamos a las maestras? Porque no pueden cobrar lo mismo que un maestro, son mujeres. Y Cossío le responde con esta carta. El párrafo de abajo dice, creemos que el maestro y la maestra deberían tener el mismo sueldo, es decir, 1.500 pesetas cada uno, por justicia y por no seguir consagrando la inferioridad de la mujer. 26 de junio de 1896. Algunos tenían que estamparse esta carta en la cabeza para que entendiesen algunas cosas. 26 de junio de 1896. Manuel Bartolomé Cossío escribió miles de cartas, eran personas que se carteaban. Estaba en muchos países y escribía en el idioma del país en el que estaba. Escribía en alemán, escribía en italiano, escribía en inglés,
pero escribía misivas constantemente. El 7 de julio de 1924, un joven llamado Miguel Azaña le manda una carta en la que dice que tiene un proyecto republicano para España. ¿Qué le parece? Que es una figura a la que admira mucho. ¿Qué le parece su proyecto? Y le responde así: mi querido Azaña, he leído con el máximo interés su hermoso manifiesto y prueba de ello, respondiendo con toda lealtad a su gratísima confianza, ahí van estos papeluchos, en que he ido anotando mis vulgares observaciones. Son casi nada y de nada le servirán, pero al traérmelo usted yo creo que comparto mi deuda o cumplo mi deuda enviándoselos. Inútil asegurarse que sin duda lo de la República está solo en la oportunidad. En todo lo sustancial es la crítica perfecta y la orientación segura. Esto es el 7 de julio de 1924. Pasa mucho tiempo hasta que Azaña llega a ser una figura relevante en este país, pero el impulso se lo da Manuel Bartolomé Cosío. Esta es una carta de Rey Pastor. Julio Rey Pastor fue el matemático que trajo a Albert Einstein a España y está aquí en la Universidad de Oviedo y le dice a Cosío que le han sisado una cátedra. Además me encanta esta carta, que está escrita con una letra muy difícil, tengo la traducción, comienza diciendo: señor Cosío, usted que es el director del Museo Pedagógico, yo no le molestaría si no fuese un asunto de vida o muerte, ¿no? Dices, bueno, se estará muriendo de una peritonitis, y dice, no, es que quiere quitarme una cátedra en Valladolid. Dice, joder, es un asunto de vida o muerte, ¿no? Y bueno, y le responde. Esta es una carta en que un maestro le cuenta que está en un pueblo y que se ha enamorado de la hija de uno del pueblo, que el padre no lo quiere. Y entonces Cosío le dice, mira, no te preocupes, yo me he casado tarde, lo importante es casarse bien, tú tranquilo. Y esta es otra carta en la que le preguntan por los quesos en una escuela de formación profesional. Y él responde, dice, los quesos eran mejores que los de otras veces. Los verdes mejores que los maduros, ya que se podían ponerse al mercado, cuidar de que no estén salados y de que estén blandos y pastosos. Resultan las cortezas muy duras. Contestaba a todo y de todo lo que le preguntaban. La única vez que estando enfermo se levantó, porque estaba muy enfermo, fue cuando tuvo que presentar a un maestro del pueblo en el Ateneo de Madrid. Y dijo, si viene un maestro de un pueblo, estoy con 40 de fiebre, me da igual, ayudadme ahí. Tenía mucha querencia por esas cosas. Esta es una carta a Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez cuenta Natalia Cosío que andaba por la casa, por decirlo de enseñanza, a veces se quedaba a dormir y escribía poemas a su madre, y que bueno, ella veía, claro, veía toda esta gente por ahí, ¿no? También los hermanos Machado, con los que estudió, como veremos. Y esta es una carta que parece escrita en chino o en sánscrito, pero una postal, nunca una postal fue tan bien ocupada, ¿no? Y ya empieza escribiendo en alemán y luego ya desarrolla todo lo demás, es una postal genial. Yo lo que quiero que veáis es la magnitud de la importancia que tenía Manuel Bartolomé Cosío también como ser humano preocupado de todos los problemas, ¿no? ¿Cuáles eran sus pasiones? Bueno, Manuel Bartolomé Cosío fue el que acompañó a Albert Einstein a visitar Toledo. Cuando Einstein viene a España, por mor de Julio Rey Pastor, Julio Rey Pastor le dice a Einstein que le gusta de España, Einstein le dice que no habla español, que no te preocupes, que ya nos buscaremos la vida, y le van a acompañar a Toledo dos personajes, Manuel Bartolomé Cosío, que le enseña a Toledo, y Ortega y Gasset, que también era un gran admirador de Manuel Bartolomé Cosío. Einstein cuenta en sus diarios que se quedó fascinado de Toledo, y de quien se lo explicó, de un señor que en perfecto alemán explicó todas las grandes virtudes de Toledo, con el que era el conde de Ordaz, en el cual era especialista. El ABC cuenta que Einstein se alojó en el Ritz y que hay una anécdota que yo cuando la leí me fascinó. Una señora que vendía castañas, una castañera, que no sabía leer y escribir probablemente, pero que claro, al poner las castañas en periódicos veía las fotos, vio salir a Einstein del Hotel Ritz con su melena, ¿no? Y con sus rizos y con los periodistas, y de repente miró, levantó la pala y dijo, ¡viva el inventor del automóvil! Porque ella sabía que algo había hecho importante, ¿no? Lo cuenta el periodista de la ABC, ¿no? Ahí está la foto en la cual está a la izquierda Cosío, a la derecha Ortega y Gasset,
está una catedrática de arte, está Albert Einstein, la foto la hace, está su mujer, y está el matrimonio Horkheimer, que es unos parientes, unos primos de su mujer, y el chofer del coche que nos llevó a Toledo. Bueno, Cossío fue el primero que trajo un balón de fútbol a España. Esto de puesto del balón de oro al balón de aro, es que he dado la charla en aro, y como el actual seleccionador es de aro y Cossío era de aro para hacerles la pelota, les dije que a partir del balón, además del balón de oro, había que instaurar el balón de aro, ya que el primero que trajo un balón era de aro y el seleccionador actual es de aro. Bueno, luego regaló una botella de vino, entonces pues bueno, está bien esto. Bueno, pues sí, Cossío viajó a Gran Bretaña, estudió los sistemas británicos y allí vio que utilizaban el balón. Trajo el balón, luego un discípulo de él fundó el Real Madrid. Yo que soy del Barça, pues bueno, puedo decir que Cossío tampoco es tan perfecto, ¿no? Pero sí, por primera vez se utiliza un balón como un elemento educativo. Eso me llevó a pensar otra cosa. Cossío tenía un amigo llamado Joaquín Costa. En la universidad estaba aquí sentado Cossío, a su derecha estaba Marcelino Méndez Pelayo y a su izquierda estaba Leopoldo Ascarín. Siempre hace falta mostrar a la izquierda. Y aquí estaba Joaquín Costa. Joaquín Costa fue el primero que trajo una bicicleta a España. Joaquín Costa dio la bicicleta, la famosa Michelina, en Francia, y como Joaquín Costa tenía una distrofia muscular y tenía que estar sentado, dibujaba muy bien. Dibujó esa bicicleta, se la mandó al herrero de Graus. El herrero de Graus hizo la bicicleta, iba por las noches a ensayar andar en bici en la Plaza de Toros porque daba vergüenza caerse, y por eso en Huesca, en esta zona, hay la primera carrera, ¿no? Mirad, dos personajes de la Institución Libre de Enseñanza. Joaquín Costa, al cual adoraban, porque Gillian decía sin Costa no hubiésemos hecho nada, y Manuel Bartolomé Cossío. Uno trajo el balón, que significa trabajo en equipo, y otro trajo la bicicleta, que en educación significa si te caes, te levantas y sigues pedaleando. Y son dos elementos de lo que significa la institución libre de enseñanza. Aquí está Mariano Catalán, el primer ciclista español. Bueno, la institución libre de enseñanza creía que la educación tiene que levantarse sobre la belleza de la poesía y la realidad de la vida. Sí, queridos alumnos, jóvenes, la educación no es un sufrimiento. Yo muchas veces a mis alumnos de bachillerato les decía, si te doy una pastilla ahora en septiembre y despiertas en junio con todo aprobado, ¿aceptas? Y aceptaban todos. Claro, te olvidas que la educación es un medio, la educación es un fin en sí mismo. Y esto es muy importante entenderlo, porque si es un medio, se puede evidentemente comprar. Y la educación tiene valor, no tiene precio, porque no es algo que se consiga, es algo que está constantemente llegando y es un elemento de disfrute, ¿no? Y luego representa el lugar de la dignidad de todos los seres humanos. Julio Rey Pastor, que también hizo una historia de la matemática, cuenta una historia que me parece preciosa para entender el valor de la educación. Cuenta que el rey de Egipto quería aprender matemáticas y dijo, traedme al mejor matemático que exista. Se llama Euclides, señor, tráemelo. Le dice a Euclides, quiero aprender matemáticas, enséñame matemáticas. ¿Cuánto voy a tardar? Dice, no sé. Usted que no tiene idea, unos 2 años, 3. Dice, yo soy el rey. Le dice, majestad, no hay caminos reales para el conocimiento. Si un esclavo empieza y usted empieza, los dos van a llegar al mismo tiempo. Porque el conocimiento no depende de la riqueza ni depende del poder, depende de muchas otras cosas, entre otras la voluntad de aprender. Y me encontré esta carta que, sobre todo a los más jóvenes, quiero compartirla con vosotros. Es una carta de una persona que evidentemente no conozco porque la vi en el diario El País de hace 2 meses, que decía: nunca es tarde para aprender, va dedicada a su abuela. Perdón y gracias a ti, abuela, que habiendo nacido en 1935 no tuviste la oportunidad de aprender a leer y escribir, porque llevar a formar a casa era más importante. A ti, abuela, que en el 2025 nos demuestras cada día que nunca es tarde para aprender. Cada tarde
cuando nos sentamos juntas en la mesa del comedor con tus cuadernos de caligrafía, observo cómo tu mano, curtida por décadas de trabajo, sostiene el lápiz con determinación. La emoción y el orgullo en tu rostro al escribir sin ayuda contienen 90 años de espera. Espera que ha merecido la pena. Perdón, porque no siempre apreciamos lo afortunados que somos, dando la educación por sentada. Y gracias por recordarnos con cada letra que escribes que el conocimiento es un privilegio y que la voluntad de aprender puede vencer cualquier obstáculo, incluso el tiempo. Como os decía mi padre, que nació en el 35, tampoco fue a la escuela, ¿no? Cuando los alumnos me preguntan ¿para qué sirve la filosofía?, yo primero respondo irónicamente, les digo, para que tú apruebes y yo cobre a fin de mes, lo cual está muy bien, ¿no? Pero eso no es importante. Los griegos decían, por el caso de la filosofía, ¿para qué filosofía? Decían, porque vale más vivir toda la vida atado a una piedra que ser esclavo de Zeus. Es decir, cuando te preguntes para qué sirve algo, pregúntate primero para qué sirve una caricia en esas manos ajadas de tu abuela, para qué sirve un beso, para qué sirven cosas que parece que no sirven. José Mujica, el presidente de Uruguay, decía a los jóvenes, si eres joven tienes que saber esto. La vida se te va y se te escapa minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Por eso lucha por vivirla. Y vivirla es darle contenido a la vida y no dejar de que te la roben y que te la vendan y que te la metan en paquetes. Así que cuidado con esto, porque la utilidad de lo inútil, del libro de un gran personaje, es la esencia de la educación. Todo esto empezó con un señor llamado Jovellanos, que decía que un patriota es aquel que quiere una escuela para su hijo en su pueblo. Gloria Fuertes decía que la patria es un niño que nos mira, pues la patria es un niño que va a la escuela. Todo empezó con él, continuó con Julián Sánchez Río, que fue el que trajo el krausismo a España, y siguió con Joaquín Costa, que dijo que la mitad del problema español está en la escuela. Por lo tanto, si el problema español está en la escuela, hagamos escuela. Y dice Cosío, heredero de todos ellos, en este país lo que hay, no hay es pueblo, porque pueblo es ciudadanos que viven con libertad de pensamiento. El maestro Emilio Lledó define muy bien esto. Dice, ¿para qué quiero libertad de expresión si no digo más que imbecilidades? Lo importante es tener libertad de pensamiento. Y eso se consigue de otra forma. Libertad no es decir lo que uno quiere. Es más, hay una definición de libertad que me gusta mucho, que dice, libertad es poder hacer algo o no hacerlo. Y claro, eso es realmente la libertad de pensamiento. Porque Cosío decía que somos pobres porque somos ignorantes. Así que imaginó una institución libre de enseñanza. Eso, una institución que nos ayudase a andar como una mujer libre, lejos de la memorización, lejos de que estudiar fuese la letra con sangre entra, lejos y cerca ahora de lo más preciado. Mirad, hay una definición latina de lo que es la educación. Recreo, ocio en latín, es estudio. Porque podían estudiar los que estaban ociosos. Los que no podían estar ociosos eran necotium, negaban el ocio, tenían que trabajar, dedicarse a negociar. Los que podían estar ociosos se dedicaban a lo más importante, que era aprender, disfrutar, ver arte, aprender todas las materias del mundo, quedarse sorprendidos, fascinante, admirar. Y tiene su origen en que sabéis que fueron expulsados en 1864 y 75 catedráticos por negarse a explicar las cosas según los dictados de la Santa Madre Iglesia Católica y según la monarquía. Porque eso significaba, como decía Augusto González Linares, no poder explicar el darwinismo, por ejemplo, ¿no? Así que el primer precedente es Nicolás Salmerón, que funda un colegio en Madrid, y en este colegio Augusto González Linares y de los Ríos dan clase, ¿no? O sea que hace 150 años, después de ese colegio, se juntan y dicen, estamos expulsados de la cátedra, tenemos que fundar un colegio, un instituto, una universidad
donde se pueda explicar en libertad. En principio piensan hacerla fuera de España, en Gibraltar. Pero dice Agustín de Azcárate, se van a quedar con ella los ingleses. Y entonces deciden hacerla en Madrid. Cuidado que en este país, para hacer la enseñanza pública hubo que privatizarla primero. Me refiero, en la enseñanza pública de aquella época, por llamarlo de alguna manera en las universidades, no podías explicar libremente desde tu cátedra. Bueno, pues Augusto González Linares y Joaquín Costa, que alucino lo que se parecen, fueron dos referentes para fundar la Institución Libre de Enseñanza. Y el 10 de marzo del 76 se juntan y redactan los estatutos, que dicen así: se constituye una sociedad cuyo objeto es fundar en Madrid una institución libre de enseñanza consagrada al cultivo y a la propagación de la ciencia en sus diversos órdenes. Es completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político, proclamando tan solo el principio de la libertad e inviolabilidad de la ciencia y con la consiguiente independencia. Esto en España era absolutamente sideral. Incluso ideó Cosío un edificio que evidentemente no fue llevado porque no había suficiente dinero, ¿no? Y aquí estudiaban juntos niños y niñas de una manera que se aplicaban las corrientes del pensamiento europeo de forma más libre. Así que querían crear en España un lugar donde formasen seres libres. ¿Os acordáis de la escuela, de la película en la que Fernando Fernández Gómez, La lengua de las mariposas, acaba diciendo: en el momento en que solo una generación de españoles crezca libres, ya nunca nos podrá abandonar la libertad, ¿no? Esa era la idea, que una sola generación creciese libre. Bueno, pues eso era lo que intentaron ellos en la Institución Libre de Enseñanza, en la cual estudiaban los hijos de Sorolla, los hijos de los Machado y los hijos del cocinero o la cocinera, porque podían estudiar con ayudas. Fue, por tanto, un compromiso de reforma profunda del ser humano. ¿Cuáles son las actualidades de las propuestas de Manuel Bartolomé Cosío? Él quería, eran 4 propuestas las que tenía: reformar el sistema educativo, cultivar la ciencia, valoración del patrimonio histórico y búsqueda de un proyecto común para España. Eran sus 4 propuestas a través de la Institución Libre de Enseñanza. Bueno, en el año 62 ellos escribieron un papel, ¿no? Igual que dicen que a Leo Messi lo firmaron en una servilleta, un papel donde pusieron cuáles eran las prioridades de la educación en España. Fijaros, la primera, nivelación de maestros y maestras. Y luego viene todo lo demás, absolutamente todo lo demás. Yo vi el manuscrito, no lo pude en la Real Academia de Historia, como no lo puedes sacar, y es absolutamente emocionante, porque es la reforma educativa de un país, ¿no? Y dice Cosío: educar antes que instruir. Os lo resumo lo que quería decir. ¿Cómo podemos pasar por esta vida mirando las cosas sin verlas? Porque un señor que nace en un pueblo, muere en un pueblo, no puede ver la belleza de un cuadro, no puede apreciar la belleza de una obra literaria, no puede apreciar la belleza de una obra de teatro, no puede apreciar la belleza de una obra de música, ¿no? ¿Por qué? Así que para ello hay que dignificar a los maestros, hay que ir a una escuela laica. Él era muy respetuoso con la religión, pero claro, venía a decir algo así como lo siguiente. Claro, a un niño explicarle a los 6 años la Santísima Trinidad es como explicarle a una mecánica cuántica. Si no entiende la mecánica cuántica a los 8 años, la Santísima Trinidad tampoco. Déjalo que crezca libre y que luego él decida, ¿no? Y la coeducación y la igualdad. Hombres y mujeres educados juntos, maestras y maestros enseñando juntos. Ojo, que en la época en que él dice eso de la carta, las mujeres no podían ir a la universidad. Acordaos de Concepción Arenal. Concepción Arenal se tuvo que disfrazar de hombre para estudiar Derecho. La denunciaron los propios alumnos hombres. Al rector le dio tanta pena que dijo: mira, te voy a dejar venir, pero te vas a poner ahí. Entras antes que todos y esperas a que te vayas a irte cuando se vayan todos. Y así estudió Concepción Arenal. Venía su padre a recogerla, sin poder estar relacionándose con nadie. Fue la primera mujer que fue a la universidad, luego fue famosa visitadora de prisiones, por cierto, la que fue a sacar a Ginés de los Ríos de la cárcel de Cádiz cuando estuvo en la cárcel por ser expulsado de su cátedra.
También decía Cossío que los mejores maestros son los sitios más necesitados. Pongo esto porque el otro día hay un estudio del informe PISA, sesudo, que decía que después de 3 meses de investigación la Unión Europea había pensado que los maestros más cualificados tenían que ir a los sitios que más lo necesitasen. Espectacular. Cossío lo dijo en el año 1882. Por eso el proyecto de misiones pedagógicas va a ser impresionante y os voy a decir por qué. Y que la universidad tiene que bajar a la gente. A la universidad tiene que estudiar, poner el contacto los con la gente que trabaja. Por eso él no solo dice que los hijos de los obreros tienen que ir a la universidad, sino que crea las primeras universidades populares, las primeras cátedras de extensión universitaria. Así que la coeducación, la adecuada formación del profesorado, la enseñanza laica, la importancia de los idiomas, la importancia de los viajes, la relación del profesor y alumno, la formación profesional, el gran pacto ciudadano por la educación, el uso creativo del conocimiento, mirad si no está de moda esto, ¿no? Bueno, en esa época, en la institución de enseñanza se crea un boletín donde escribe toda esta gente. Ramón Pérez de Ayala, Henry Bergson, Charles Darwin, John Dewey, Santiago Ramón y Cajal, Miguel de Unamuno, Bertrand Russell, Pérez Galdós, León Tolstoy, H.G. Wells, Rabindranath Tagore y muchos más que faltan aquí que escribían en el boletín de la institución de enseñanza. Eso para España era flipante, que gente de esta entidad escribiese en ese boletín. Por eso cuando viene a España Einstein le dice un amigo alemán: vete a la residencia de estudiantes, vete a la institución libre de enseñanza, porque hay una Europa dentro de España que no se ve. Así que la institución de enseñanza crea el Museo Pedagógico Nacional, la Fundación Sierra Pambley, la Junta para la Ampliación de Estudio, la Residencia de Estudiantes, la Residencia de Señoritas, el Instituto Escolar y las misiones pedagógicas. No puedo hablar de todo. Si ves a la Residencia de Estudiantes, ahí llega Severo Ochoa. Como es paisano, tengo que hablar un poco de él. Llega Severo Ochoa y cuenta Severo Ochoa que abre la puerta y ve a Lorca tocando el piano, a Buñuel intentando hipnotizar a Dalí, y sale Negrín a recibirlo y se queda absolutamente alucinado. Claro, se hace amigo de ellos, de gente que eran verdaderos genios y tenían sus genialidades, ¿no? Conocéis la anécdota en que Dalí y Picasso tuvieron sus piques. Dalí dijo un día: Picasso es un genio, yo también. Picasso es rico, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Esto pues mosqueó un poco a Picasso, que pasó el tiempo y no se vieron. Pero una vez en París coincidieron en una apertura, una exposición, y se dieron la mano. Y la señora que organizaba la exposición dijo: señor Picasso, qué bien, ¿no? Ya veo que usted ha hecho las paces con Dalí, le ha dado la mano. Y dice: sí, le he dado la mano a Dalí, pero solo he encontrado la falange. Bueno, pues esto eran cosas de aquellos genios, ¿no? No olvidéis una cosa, tenemos 2 premios Nobel. 2 premios Nobel. Santiago Ramón y Cajal, que acepta ser el director, el presidente de la Junta para la Ampliación de Estudios, y Severo Ochoa. Los dos son hijos de la Institución Libre de Enseñanza. Ojo con los premios Nobel que hay en España, porque conviene recordarlo. Y voy a decirlo en bruto, y si hay algún biólogo aquí que me perdone. Santiago Ramón y Cajal descubre la neurona. Y Severo Ochoa de Albornoz descubre el ácido ribonucleico. ¿Os acordáis de la vacuna de Moderna, no? RN. Bueno, pues sin Severo Ochoa no hay vacunas. Cuidado, porque teníamos 2 premios Nobel que los quisimos tanto que a uno lo ignoramos, de hecho aparecieron sus papeles por el rastro, y a otro lo quisimos tanto que tuvo que hacerse norteamericano para ganar el Nobel. Así que quiero reivindicar esta línea. Santiago Ramón y Cajal, Juan Negrín. Juan Negrín fue uno de los mejores fisiólogos de Europa, lo que pasa es que se dedicó a la política. Nunca se lo perdonó su discípulo Severo Ochoa. Cuando Severo Ochoa llega a la Facultad de Medicina, se encuentra con el fascinante maestro Juan Negrín, recién llegado de Alemania, que les dice que hay que aprender idiomas. Un amigo de Severo Ochoa se levanta y le dice: no voy a aprender el idioma de una potencia invasora como Alemania. Juan Negrín le dice: oiga usted, no revista de soberbia su ignorancia. Y Severo Ochoa se levanta y se dirige a Negrín en perfecto alemán. Negrín se enamora de aquel chico y va a ser su discípulo para siempre. Sin embargo, le suspende la primera práctica y le dice: ¿pero por qué me suspende, maestro? Y dice: bueno,
Creo que esto está hecho un poco ligero. La ciencia exige dedicación absoluta. Cuando Severo Ochoa va a pedirle los pasaportes en plena guerra civil a Juan de Abril, ministro, le dice: maestro, necesito 2 pasaportes. Dice: rápido, Severo, estoy gobernando un país en guerra. Dice: pensé que la ciencia exigía dedicación absoluta. Se dan un abrazo después, en el año 45, en México, y antes de ganar el premio Nobel, ¿no? Y Severo Ochoa nunca olvidó a su maestro. Severo Ochoa tuvo una discípula maravillosa, Margarita Salas, una mujer con 50 premios internacionales, la primera mujer en entrar en la Real Academia de Ciencias de los Estados Unidos, y ella tuvo un discípulo del cual tuvo la suerte de tener cierta relación. El otro día estuvimos presentando su libro en Logroño, Carlos López Otín. Y todo este proceso científico tiene que ver con ellos. Bueno, si vais por León, por favor, enfrente de la catedral está la Fundación Sierra Pambley. La Fundación Sierra Pambley tiene una historia maravillosa, preciosa. Luis Mateo Díez la cuenta mejor que yo en este libro. Es la siguiente. Un rico llamado Paco Sierra Pambley, soltero, harto de ver a los niños de León descalzos por la calle y sin ir a la escuela, decide que todo su dinero tiene que ir a las escuelas de formación profesional. Y pregunta: ¿quién sabe de educación en este país? Y alguien le dice en el casino: hay 3 personas, mira, Gumersindo Azcárate, que es de aquí, Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé Cosío. Dice: que me los traigan. Los lleva al Valle de la Ciana, a una casa, Villa Blino, y les dice: tenéis dinero, lo que queráis, tenéis toda la estancia pagada, no salgáis de aquí hasta construir escuelas de formación profesional en Logroño, en León. Y aquí están los 3 y crean 5 escuelas. La primera de España es la que está enfrente de la catedral, todavía es un museo. Id por favor a verla, porque en esta escuela está la sala Cosío, ahí lo veis, y la biblioteca Azcárate. A esa escuela llega un niño descalzo. Es el fundador de Mantequillas Leonesas. Y llega otro niño que, aparte de la formación profesional, va mucho a una farmacia que hay al lado, y el farmacéutico le enseña a mezclar cosas. Se apellidaba Álvarez Gómez. Creo que sonará la colonia a todos. Bueno, en estas escuelas de formación profesional de la Fundación Sierra Pambley es un proyecto absolutamente precioso, y es un proyecto que por primera vez las mujeres empiezan a cobrar igual que los hombres. Y cuando tenían que estudiar corte y confección, Cosío la escuela para que una mujer que quería estudiar francés la matricula a la universidad. Y dice: oiga, que se ha confundido usted. Y dice: qué error. Dice: bueno, ya que está, ¿qué vamos a hacer? ¿Que estudie francés? Y poco a poco va abriendo brecha. Bueno, pues esta gente, ahí tenéis a Marie Curie, que también estuvo en la residencia de estudiantes, a Albert Einstein, a David Buñuel, a Julio Rey Pastor, a Unamuno. No, todos eran hijos de la instrucción libre de enseñanza. Manuel Bartolomé Cosío tuvo un alumno muy querido, Antonio Machado. Antonio Machado dice que Cosío no era su maestro, era su héroe, y era la Orden Nacional de la Educación. Hace poco en el aniversario Cosío se publicó una carta de Machado a Cosío, que aquí está la traducción. Bueno, yo os voy a dejar el PDF, si alguien quiere, pues encantadísimo de pasar. Ahí está la carta. Y Antonio Machado dice que Cosío se parecía al Marqués de Espínola en el cuadro de las lanzas de Velázquez, ¿no? Porque dice Machado en Juan de Mairena, cuando muere Cosío, le dedica un homenaje en Juan de Mairena, y dice: se ha muerto un español adorable. Bueno, a mí me gustaba más Velázquez que el pintor que él le gusta, que era Greco, evidentemente. Bueno, cuenta Cosío que tiene muchas anécdotas con Machado, ¿no? Es curioso porque eran 3, no eran 2. Tenía un pequeño hermano que se llamaba José, que era un pintor extraordinario, y los llevaba a la escuela de la mano. Y Cosío les decía: que los trae el pequeño de la mano, Manuel de Antonio, por favor, ¿no? Y entonces Cosío le tenía mucho cariño a José Machado, el pintor, porque Cosío era muy amigo del padre de Antonio Machado, que era un gran naturalista. Aquí está la cara del Marqués de Espínola, ¿no?
Bueno, la Institución Libre de Enseñanza fue culpada de todos los males de la guerra civil. Decía que metía a los niños, inoculaba el demonio, que los hacía masones y que eran responsables de crímenes. Por eso se ensañaron tanto como los maestros y las maestras. Por eso fusilaban las escuelas, cuando el ejército sublevado fusilaba escuelas, y por eso hacía cosas como obligar a los niños a fusilar al maestro o a la maestra. Hay una prueba terrible que sufrió en algunos lugares donde pues les mandaba, solo ponía bala a uno que no sabía qué era y tenía que matar porque si no mataban a sus padres. Hay un libro titulado La escuela fusilada que os recomiendo, ¿no? Y decía alguno, fijaros lo que se dice en ese libro, ¿no? Si la última mitad del estúpido siglo XIX hubiese existido la Inquisición y dado su merecido al puñado de cursos y ampulosos clausistas de la Institución de Enseñanza cuajada de las revistas y heréticos, hubiésemos evitado esta atroz guerra civil. Que no todos lo perdieron. No todos. Bueno, sin embargo, me queda hablar por último del proyecto más bonito de las misiones pedagógicas. José en el año 31, insisto, está enfermo, pero llega a la República y en el artículo 48, aquí está la Constitución, quiero aclarar algo, que dice que la enseñanza será gratuita y obligatoria y que la enseñanza será laica. Pero como aquí no se ve, voy a leerlo porque debido a la proyección quiero que quede bien claro, ¿no? Artículo 48 de la Constitución. La enseñanza será laica y a la vez trabajo lejos de la sociedad metodológica. Se reconoce a las iglesias el derecho a impartir enseñanza sujeto a inspección del Estado, enseñando sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos. Aquí está. Así que eso que durante la Segunda República se prohibió la enseñanza religiosa es falso. Artículo 48. Evidentemente, como ahora, la enseñanza concertada y privada está sujeta, evidentemente, a una ley general de contenidos y a una inspección. Bueno, pues el señor Lorenzo Luzuriaga, que fue el ideólogo de esto, fue también discípulo de Cossío, fue el que promovió aplicar a la escuela de la República, de la Segunda República, los principios de educación y de enseñanza. Ojo, porque no hablaba de tacón. Estos son los libros, voy a ir uno por uno, que publicó Luzuriaga. La preparación de los maestros, las escuelas activas, la enseñanza primaria en el extranjero, la escuela unificada, la escuela única, las bibliotecas escolares, la educación nueva, los programas e instrucciones didácticas en Francia y en Italia, las escuelas alemanas, las escuelas en Austria, la escuela nueva y el analfabetismo en España. Porque en España había 6 millones de analfabetos. El 59% de la población. Mirad, en Suecia, en el siglo XVII, para casarte, te obligaban a saber leer y escribir. Aprendías por amor. Les quiero casarme con Herta. Y yo con Herta, dice, ¿sabes leer y escribir? No, pues ya volveré. Y vas a saber leer y escribir, vamos, como un campeón. ¿No? Estos pequeños detalles. Sin embargo, la historia de España es otra. El poeta Ángel González tiene una frase demoledora que explica en 2 versos lo que es la historia de España. Dice: la historia y la morcilla de mi tierra se parecen. Las dos se hacen con sangre y se repiten. Cuando escuchan que parece que los destinos de España, también dice una cosa muy bonita, ¿no? Dice Ángel González, el arte es largo, la vida corta, como un cuchillo. Estas cosas indican que parece que España tenía un destino, ¿no? Que la herida era un destino. Ellos dicen que no, que por qué aquí tenemos que ser analfabetos, que por qué no podemos ser lo que hacemos con la cultura. Pero se encuentran que España necesita 27.000 escuelas. 27.000 escuelas. Y el 75% de la población vive en el campo. Y el 70% son analfabetos. En Navarra, por ejemplo, y el País Vasco había un 34% de alfabetismo. Pero es que había zonas de Murcia donde el alfabetismo llegaba al 82% de las mujeres. Y que eso era una tragedia para ellos, ¿no? Bueno, de hecho, venían amigos de Cossío, de Francia y de Bélgica, y decían, joder, Cossío, ¿nunca nos enseñan las escuelas? Cuando vas a Bélgica y aquí, bueno, estoy muy liado. Le daba vergüenza. En gallineros, en porches de iglesias, en maestros que pegaban a los alumnos. Y por eso querían abordar esa reforma, ¿no?
Pero ¿cómo llegamos a los del pueblo? ¿Qué son las misiones pedagógicas? Mirad, es precioso esto. Dice Cossío, quiero que la gente del pueblo más remoto de España conozca los cuadros del Prado. Dice, a ver, Manolín, ¿nos vas a traer a todos al Prado? Dice, no, les voy a llevar el cuadro. Dice, no se puede sacar. Dice, soy catedrático de arte, mis alumnos pintan, chaval. Así que les voy a llevar a que pinten los cuadros en tamaño natural y los voy a llevar por los pueblos. Esas son las misiones pedagógicas. Y el lema más bonito era que también había grupo de teatro y llevaban una sábana que ponía, hay que democratizar la belleza. También participó la barraca, aunque el grupo de teatro lo llevaba Alejandro Casona. Alejandro Casona decía, el teatro del pueblo somos nosotros. Cuando ya estén iniciados, yo voy a llevar Lorca con los suyos. Pero Lorca es más... Bueno, pues Marcelino Domingo, discípulo de Cossío, le dice que si quiere participar en las misiones, dice, por supuesto. Y viene de Suiza, donde estaba, insisto, con una enfermedad pulmonar y porque había caído por las escaleras del metro, se había roto la cadera. Y quiere llevar las misiones pedagógicas a todos los pueblos. Las misiones pedagógicas crearon 7.000 escuelas y 2 modelos de bibliotecas. Querían modernizar también el país y crearon un servicio de biblioteca, museo del pueblo, teatro, teatro de niños, servicios de música y cine. Dice Cossío, a ver, ¿quién se apunta de mis queridos discípulos? María Moliner y Luis Cernuda, Zambrano, Pedro Salinas y Rafael Alberti se encargan de las bibliotecas. Ramón Gaya, Luis Cernuda Lorca y Antonio Machado del pueblo, del Museo del Pueblo. Del teatro y del coro, Alejandro Casona y Eduardo Tornel. Teatro del Leñón, Rafael Dieste y Antonio Machado. Servicio de música, Eduardo Martínez Tornel y Filia José Valdemar. Y ahora dice Cossío, voy a las escuelas de maestros. Les digo, oye, mira, tengo un proyecto para que en el verano, si tenéis tiempo, vayáis a los pueblos a compartir con la gente la cultura. Joder, ¿qué tal? ¿Quién va? Dice, estos. Se apuntan todos. Se apuntan todos. Y eso, las misiones pedagógicas por toda la geografía de España, llegando a miles de pueblos, es el proyecto educativo más bonito y más bello de la historia de la educación. Esta era la cara que le quedaba a chicos que venían por primera vez al cine, siguiendo. Esta era la madrina de Cossío, prácticamente, la íntima de Ginel, que dijo aquello de abrir escuelas y se cerrar cárceles con Concepción Marinal. Estos son los que participaron en las misiones pedagógicas. Bueno, muchos más, ¿no? Pero para que veáis los que, en torno a los que Cossío se unió. Cossío había escrito un mensaje para cuando llegasen a los pueblos, que imaginad esto, un pueblo que nunca ha salido la gente del pueblo. Llegas y ves venir gente en un carro para hacer teatro, gente con elementos para colgar cuadros que nunca habías visto, gente con gramófonos para la música. Flipas, dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y entonces Cossío dijo, antes que nada, vais a la plaza del pueblo, os ponéis de pie y leéis esto. Es natural que queráis saber antes de empezar quiénes somos y a qué venimos. No tengáis miedo, no venimos a pediros nada, al contrario, venimos a daros de banda algunas cosas. Somos una escuela ambulante que hay que ir de pueblo en pueblo, pero una escuela donde no hay libros de matrícula, donde no hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá nadie de rodillas, donde no se necesita hacer novillos, porque el gobierno de la República que nos envía nos ha dicho que vengamos ante todas las aldeas, a las más pobres, a las más escondidas, a las más abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo de lo que no sabéis por estar siempre tan solos y tan lejos de donde otros lo aprenden y porque nadie hasta ahora ha venido a enseñarlo. Sois ciudadanos de este país y tenéis derechos. Por eso decía Juan Ramón Jiménez que a los miembros de las misiones pedagógicas se llamaba marineros del entusiasmo. Está tomado una frase de Juan Ramón que dice: cuando habla Cossío, un jardín se mueve al viento, la tierra olea bajo nosotros como un mar sólido y somos marineros del entusiasmo. Este era el bibliobús que llegaba, ojo, podía llegar a Tudela, pero si ya te metías en pueblos tenían que ir en burros. Pero no era este bibliobús, es muy coqueto. ¿Cuántas bibliotecas se crearon? Y eran niños, aunque llevan porras, son niños que están aprendiendo a leer por primera vez. Este era el teatro del pueblo, que está Alejandro Casona. Esta era donde iba la compañía de teatro. Ahí iban, pero que con 50 niños que muchas veces luego tenían que ir andando, porque el camión llegaba, la camioneta hasta donde llegaba. Esta es una en un pueblo. ¿Veis el balcón del pueblo como está abarrotado? El balcón de la casa, que parece que se va a caer. Porque además, por primera vez veían el teatro, pero por primera vez también podían participar en la obra de teatro, ellos.
Ahí está el riñón. Estos eran niños que vieron el riñón por primera vez. Esto era el Museo del Pueblo, que el Museo del Pueblo se traían los cuadros en caja de madera, en una cuadra o donde se pudiese se ponían los cuadros y ahí permanecían una semana normalmente. Mirad, esta es una foto de una sala de un pueblo, aquí van. Incluso tenían que ir en barcos. Esta es una zona en Corcubión, en Galicia. Llevaban los cuadros que habían pintado Ramón Gaya, por ejemplo, entre otros artistas también importantes. Aquí los están montando y aquí lo están descargando. Aquí los están descargando Bison Velázquez. Y aquí es una... Mirad, dignidad. La educación nos dice esto. Este es Ramón Gaya. Ramón Gaya era el pintor y catedrático más importante que había en esos momentos, de estar explicando los cuadros a personas analfabetas, los mejores a los sitios más necesitados. Esta es la dignidad, un señor que por primera vez en un cuadro, con la gorra en su mano detrás, en señal de respeto absoluto a lo que está viendo, aprender a ver belleza. Mujeres que ven por primera vez a Goya, niños, Ramón Gaya enseñando a pintar a niños. Con el cine, dice Carmen Conde que se quedaban alucinando. Miguel Hernández dice, este es Miguel Hernández, he hecho una misión por tierras, mejor dicho, por piedras salmantinas. He visto una mujer con cara de terreno labrantío. Miguel Hernández dice que nunca había pasado tanto frío como en Salamanca. Pero se quedó alucinado, dice, era cosa ver los labradores sentados sobre arados y carretas cuando proyectábamos el cine sobre el muro de la iglesia. Cuentan que la gente se agachaba cuando veía un tren del cine porque pensaba que salir de la pantalla. Grababan por la mañana el perro del tío Jacinto, grababan a Manuel y a Manuela y los ponían por la noche y estaban alucinando. La mayor parte de ellos nunca había visto luz eléctrica y llevaban generadores y estaban absolutamente alucinando. Estas eran las caras que les quedaban. Mirad a la señora vestida de oscuro. Muchos niños no habían sonreído nunca, ¿no? Aquí sonreía. Dice María Teresa León, la mujer de Rafael Alberti, cómo se estremecieron a ver el cine. Aquí está. Bueno, esta es una mujer que tenía bocio, su nieto también tenía bocio, y quería decir que cuando iban por los pueblos también recogían gente con enfermedades. Esta foto me encanta. Es de Germán Somolinos, un fotógrafo, y son niñas. Mirad, aquí va el pañuelo, parece la jefa de la banda, pero mirad el posado de la segunda por la izquierda, ¿no? Decían los misioneros pedagógicos, hemos visto a los niños sonreír por primera vez cuando jugaban. Les estaba enseñando el juego del pañuelo. Bueno, pues que entre el 31 y el 36 llegaron a cerca de 1500 pueblos, repartimos 600.000 libros para dejarlos allí, hicieron 600 misiones y llevaron 286 actuaciones de teatro. Por favor, esta foto. Este es Luis Cernuda en burro. Me estoy informando de ello cuando lo leí me quedé yendo a leer poemas a una aldea donde nadie de la aldea sabía que escribir. Me parece la foto de la dignidad. Luis Cernuda vestido de Luis Cernuda, claro. Como era él. Con su pajarita, su traje y su guamina. Pero me subo a un burro y voy a una aldea de Burgondo en Ávila a leer poemas a personas que nunca han visto un libro. Esto es el espíritu de las misiones pedagógicas. Bueno, muchos misioneros después pues, fueron a las milicias durante la guerra civil, se dedicaron a ir al frente a enseñar a leer y escribir a los soldados. En Navarra no puedo pararme mucho, pero hubo una innovación pedagógica muy importante. A través de la Semana Pedagógica de Navarra existía una escuela normal muy avanzada que había fusionado a principios del 31 mujeres y hombres en la misma escuela, y del 4 al 10 celebra algunas jornadas educativas en las que están Mariano Sáenz Morilla, Rodolfo Llopis, Fernando Los Ríos, Ángel Llorca, o sea, la creen de la educación, y ahí establecen una serie de plano. Es curioso porque no hubo misiones pedagógicas importantes, pero sí que fue el epicentro de la reflexión sobre las necesidades del cambio educativo, ¿no? Buscaban la europeización y la coeducación, y en Navarra se crearon en el 32 16 bibliotecas y en el 33 65. Estos son todos los pueblos que llevaron bibliotecas, empezando por Adritas y acabando por Zulueta. Si veis, probablemente esté alguno de los pueblos de nuestros antepasados. Y aquí indica también la proyección que tenían las misiones pedagógicas, ¿no? Bueno, las bibliotecas fueron depuradas cuando, después de la guerra, se expurgaron las bibliotecas y
se censuraron una serie de libros, ¿no? Os voy a leer algunos de los que se censuraron. Por ejemplo, Crimen y Castigo, a Zorrilla, a Pío Baroja, a Stendhal, a Galdós, a H.G. Wells, a Chateaubriand, fíjate que era conservador, a Tagores, y alucino porque censuraron las dos biografías de Zumalacárregui, con lo cual era flipante, ¿no? Bueno, por supuesto, a Machado, Pérez de Ayala, Shakespeare, Schiller, Engels, lo entiendo, pero Concepción Arenal. Y dices, ¿qué ponían los censores? Mira, censura Tierra y Paz y dice el censor, es mala por sus ideas en varios paisajes. No hay en ella escenas deshonestas. Era Tolstoy, católico militante, por Dios. Dice, fuera de una apasionada y hace ver también pecado. Hay escenas fatalistas en que parece citar a la masonería. Yo creo que es deísta, falso y pernicioso. Bueno, censura a Galdós. Dice que se mete contra el Santo Oficio, Galdós, ¿no? Y que tocar a la Inquisición, que es un poco pecado, ¿no? Y luego Pío Baroja. A Pío Baroja le dicen que es inmoral, subversivo, carente de mérito literario, anarquista y nihilista, ¿no? Parece que por ser carente de mérito literario hasta hacer un favor. Es tan malo que lo vamos a censurar, ¿no? Dice, es impío y volteriano, injuria al credo. Dice, tiene mucha clerofobia, es partidario del divorcio. Y además dice que ser carlista es una barbaridad y eso no se puede tolerar. Bueno, así censuraron esos libros, ¿no? En Haro los quemaron, en muchos de los quemaron. Ahí tenía, no lo he traído, pero en Haro el alcalde dice que ha ordenado sacar de las bibliotecas, de las librerías, todos los libros que son libros pornográficos. Ivanhoe, libro pornográfico. Peter Pan. Habrán visto cosas que otros no hemos visto, ¿no? Bueno, decía Cossío que no hay estética sin ética. Estas son fotografías de Cossío, ¿no? De más o menos. Aquí está Natalia Cossío cuando lleva en burro al Ginet. Aquí está con su mujer en Inglaterra. Este que parece detrás, que parece un mafioso de la Cosa Nostra, es el ministro de Educación, Domingo Barnés, discípulo de él. Aquí está frente al arco mudéjar, me encantaba. Y esta es una de las últimas fotografías de él. Está ya a punto de morir, se muere el 1 de septiembre, perdón, el 1 de septiembre de madrugada, a las 2 de la mañana, y todavía sale a despedir a las misiones pedagógicas, ¿no? Lo enterraron el 3 de septiembre, asistieron a las autoridades, pero lo llevaron a hombro sus alumnos. Cuando eres famoso, luego te hacen un sello, él políticamente se define aquí. He sido un liberal rectamente, sin una depresión. Él solo se define como liberal. No hay mayor definición política. Dice, soy un liberal. Y fue él, y fue un ambiente. Mirad, quiero acabar con los herederos de Cossío. Todos habéis visto El maestro que les prometió el mar. El maestro que prometió el mar tiene una historia en 2 minutos preciosa. Cossío monta las escuelas Sierra Palameña en León y se enamora de un joven director porque le parece alucinante el trabajo que tiene, la capacidad. Se llama Herminio Almendros. Herminio Almendros le dice: Herminio, eres un discípulo aventajado, por favor vete a montar la cátedra de pedagogía en Barcelona. Herminio Almendros va a Barcelona, se mete en las misiones pedagógicas, íntimo amigo de Alejandro Casona, y tiene como alumno a un chico que es el maestro que después va a las escuelas de Bureba. Bueno, pues este maestro, que luego, ¿os acordáis que utiliza el método Freinet? Este maestro, discípulo de Herminio Almendros, pues Herminio Almendros se va al exilio a Cuba. En Cuba monta las escuelas rurales como Armando Hart. Es el padre de Néstor Almendros, el cineasta. Para que veáis cómo... Bueno, pues este libro que conocéis mucho es el cuadernito que el maestro de la escuela de Bureba montaba. Él decía que los alumnos tenían que estudiar con los métodos de lección y de enseñanza. Les mandaba hacer una imprenta, escribir, hacían redacciones y les preguntó: os voy a llevar a ver el mar este año, pero no habéis visto nunca el mar, escribidme qué creéis, cómo creéis que es el mar. Es entrañable, dice uno: el mar será muy grande, yo no lo he visto nunca. Mi hermano dice que lo ha visto en Pamplona cuando hizo la miel. Y luego sigue, dice: luego mi hermano
ha dicho que no. Lo ha llamado al maestro y diga que me diga la verdad. Y parece que Pamplona no tiene mar. Bueno, en Logroño sí que hubo otro maestro que les enseñó el mar. A Ollero se apellidaba en Ojacastro. Lo mataron justo cuando vino de enseñarles el mar. Por lo tanto, esta idea de la instrucción libre de enseñanza tiene su recompensa, digamos, y su final aquí, ¿no? Esta es la foto. Yo estuve presentando el libro en Medina de Pomar y me emocioné mucho porque un señor me acercó, un señor dice: el segundo chico de la izquierda que está de pie fue tío abuelo mío, ¿no? Y entonces, bueno, pues son cosas que realmente te dejan reconfortarse, ¿no? Bueno, pues me gustaría finalizar esta charla con un lema que Cosillon decía siempre a todo lo que quisiera oír, ¿no? Dice: en esta vida debemos decir bellas palabras y ejecutar nobles acciones. Gracias. Bien, gracias Luis. Creo que ha sido súper interesante y además envidiable toda la vida de este hombre, todos los proyectos, todo, vamos, es que es realmente emocionante, francamente. Gracias. Bien, pues abrimos un turno de preguntas, comentarios, si alguien queréis hacer alguna sugerencia. Insultos, tomatazos, donativos. Creo que esto está bien. Pues. Sí, bueno, ante todo, muchísimas gracias por una conferencia tan maravillosa como la que nos has presentado. Yo no sé, tendría que buscar mucho para encontrarme otra parecida a esta. Y al margen de esto, solamente una pregunta, pero varios comentarios. ¿La residencia de señoritas dónde estaba? Sí, bueno, la residencia de señoritas estaba en otro edificio de manera provisional porque lo tuvieron que hacer separado, no estaba muy lejos, ¿no? Pero no sé exactamente la calle. Sé que era un edificio provisional y que intentaba seguir exactamente el mismo diario de la residencia de estudiantes, pero no estaba en el mismo edificio de la residencia de estudiantes. Vale. Estaba cerca, no era un edificio significativo. Ten en cuenta que además fueron cambiando, ¿vale? El problema estaba Martínez Campos al principio. De hecho, Sorolla compra, como Sorolla tenía mucha pasta porque vendía muchos cuadros, compra un palacete justo enfrente de la institución de enseñanza para tomar café con mis amigos, que de hecho lo hacía, ¿no? Pero no sabía decirte, la calle estaba un poquito más abajo de donde estaba la institución de enseñanza. Entonces, mira, varias cosas. Esta última frase, decir bellas palabras y ejecutar nobles hechos, es lo mismo que dijo en otro momento. No hay ética sin estética, ni estética sin ética. Bien, también me ha hecho mucha ilusión el que aparezca Henry Pastor, porque tuvo un curso en el que tuve un libro así de gordo, de cálculo, de Henry Pastor. Hace ya unos cuantos años, pero todavía estaba ese libro, es un libro de cálculo. Y quiero hacer un homenaje a una maestra y a la propia enseñanza. Es una maestra de hace muchos años, creo que se llamaba también Doña Margarita. Estaba en un pueblo próximo a Tudela, en Gallur, y esto quizás sería pues, en los años 40, comienzos o algo así. Pero contó la protagonista. Había una maestra aquí en Gallur, en las escuelas, muy buena, y los padres de esta chica fueron a la maestra a decirle que querían que le diesen clases particulares. Le pagarían por lo que pidiera y que le dieran clases particulares a la hija porque reconocían el valor de ella. Doña Margarita, creo que no me acuerdo muy bien. Ella dijo que no, que el hecho de que ellos tuvieran mayor poder adquisitivo no les daba, lo digo con mis palabras, no les daba derecho a tener más oportunidades que otra persona que no podía pagar eso.
es un poco un homenaje a la educación, a la igualdad y a esta maestra. Curiosamente, esta mujer, años después, estudió comercio en Madrid y estuvo, por eso me contaba, estuvo en un edificio que es donde anteriormente había estado encerrado Miguel Hernández. Pero estuvo contigo. Vale, y muchas gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta. Mira, para empezar por el principio, ética tiene una etimología preciosa. Ethos, la ética, ethos, significa refugio. Homero es el primero que lo cita y dice que era el refugio donde los animales se protegían de los cazadores. Entonces, la ética, la palabra ética, significa el refugio común para todos. Y por eso él se refiere a ello cuando habla de la educación, porque es el refugio común para todos. Con respecto a lo de Rey Pastor fue uno de los mejores matemáticos europeos del siglo XX y probablemente el matemático a nivel mundial que escribe una didáctica de la matemática. En Argentina hay biografías de él, aunque hace falta una. Es que él se secretario a Einstein. Yo tengo cartas de Einstein donde dice: querido Julio, voy a ir a tu país ya que te empeñas. Hazme Einstein. O sea que tenemos gente. Y con respecto a lo que dices, mira, Ortega, perdón por los orteguianos que hay aquí, yo estoy a Ortega y como soy de filosofía, que era un poco señorito él. Perdón por lo un poco. Y que decía Cossío, Ortega, bueno, le llamaban los pobrecitos de Don Francisco, porque viajaban siempre en cuarto, en tren, eran muy frugales. Cossío era rico porque se había casado con una mujer rica, que tenía un patrimonio importante en San Fife, en Galicia. Pero ellos aplicaban eso. De hecho, Cossío se queda una vez que se enlace durmiendo en la estación, porque ellos decían que querían seguir el ideal clausista hasta el final, en el sentido de que lo importante era la educación, no el coste de esa educación. Yo he encontrado de Cossío desplazarse a Suiza a medir una chimenea de una escuela porque así calentaba más a los niños. Los carpinteros de la biblioteca de Sierra Pambley estaban hasta aquí, porque les mandaban cartas diciendo: las estanterías de los niños de 7 años tienen que estar a 2 centímetros, que es donde ven los libros. Los de 12 aquí. Esa bajaba un poco más. Ahí no se ven los lobos. O sea, es de una planos que hacía absolutamente impresionante. Y eso, cuando él dice lo de no hay estética sin ética, es que efectivamente mezcla las dos cosas, ¿no? Y esa es la parte, digamos, en la que el arte está con Sorolla, ¿no? En la que dice que esa luz de Sorolla es también la luz que tiene que iluminarte para ir por la vida. Y en ese aspecto ser coherente y evidentemente que la felicidad no tiene que ver con el precio, sino que tiene que ver con el valor. Y yo resumo muchas veces diciendo: tenemos que darnos cuenta que en esta vida, como dice Machado, hay cosas que tienen valor y no tienen precio, y viceversa, ¿no? Y ya sabes que decía él: solo un necio confunde valor y precio, decía Machado. ¿Tiene alguna relación este hombre con José María de Cossío? Sí, tiene un parentesco, es el de los toros, ¿no? Sí. Me pasó, hay un capítulo aquí, si es sobrino nieto, me parece que es. Hay un capítulo ahí donde se titula El otro Cossío, porque yo iba por las librerías de viejo preguntando por cosas de Cossío y todos decían que sacaban el de los toros. Hasta que uno me dijo: ah, usted pregunta por el otro Cossío. Entonces me sacó cosas de Cossío. Sí, los Cossíos también, y el periodista también, el otro Cossío. Sí. Pero no tienen, digamos, tienen dos funciones absolutamente diferentes, no hay una relación. No he encontrado nada del taurinismo de Cossío. Sí, de hecho hay un pintor también santanderino que es apellido Cossío. Y Cossío es Manuel Bartolomé Cossío, Cossío es el apellido de la madre. Cossío nace en Haro porque el padre era juez de paz allí, y, de paz no juez, y se va a los 2 años y medio. Nace en Haro y el Patricio Flores es por parte de madre y es originario de Santander. Por eso dice que es un castellano viejo, porque claro, tenía parte de padre de Castilla la Vieja y por parte de madre era de Santander, también Castilla la Vieja en aquella época.
Bueno, como eso ya es un poquito tarde, si os parece, bueno, como Luis, además de ensayista, es poeta, creo que nos va a leer un poema suyo, con lo cual, como colofón, estaría muy bien. Bueno, no importa que sea un poema mío, no, es que todo esto empezó cuando os conté lo del niño de Palestina, que vino en 2014, y le escribí un poema. De hecho, esto está en un libro que pues un poemario que por ejemplo ganó el premio de poesía Lodosa, por Lodosa, ya que estoy en Navarra. Se titula Coordenadas y como veis ahí se subtitula Gaza, julio de 2014. Y ya que hemos empezado a hablar de dignidad y hemos empezado a hablar de ese niño palestino que le enseñó el libro al avión de combate, quiero terminar lo que me sugirió o compartir como homenaje, como defensa, ¿no? de esa dignidad, en este caso de los niños palestinos, el haber visto esa escena, ¿no? Vamos a ver las coordenadas y dice: el niño señaló el avión con su dedo y el avión señaló la escuela con el suyo y las letras del encerado saltaron por los aires. Los números huyeron calculando la magnitud exacta de la infamia y el algoritmo preciso de las rabias en decimales. Un diccionario abrió su cuerpo por la palabra paz, pero fue precisamente atravesado. Las mesas no pudieron organizarse y perecieron abrazadas a sus sillas. Un mapa viejo, un dibujo, lápices casi sin color, el esqueleto achacoso al que ya le faltaba la cabeza. El niño volvió a señalar con su dedo y el avión señaló al niño con el suyo. Gracias. Ahora bien, simplemente recordar que la conferencia la colgaremos en la web, de modo que podéis verla tantas veces como queráis. Y también recordar que el martes 24 de febrero la nueva conferencia será Enredemos en las redes, una mirada amplia y crítica sobre el impacto de las redes sociales, que impartirá Begoña Pérez Eransun. Sí. También queremos comentar y recordar que el 6 de febrero a las 8 en el Centro Cívico Rúa de Tudela pues habrá una conferencia también de Palestina, el genocidio continúa, situación actual y perspectivas de negociación. De modo que, y le ha dicho, interesante, seguro. Vale, así que muchas gracias a todos y todas por venir.